Bueno, yo estoy acá en la sección de neurología y hago un poco toda la parte de neurología. Vamos a hablar un poco de la miniaturización de la técnica de cirugía percutánea, que por suerte ya tuvieron toda una introducción y Maxi ya le habló de diferentes modalidades, etcétera, de los diferentes tipos. Bueno, a ver, ¿qué podemos aportar desde esta nueva charla? Básicamente creo que es algo bastante intuitivo. Si nosotros hacemos una cirugía que antes la hacíamos con un equipo más grande, lo que vamos a hacer acá es tratar de hacer lo mismo que hacíamos con un equipo más grande por un tracto más finito. Eso va a tener ventajas y desventajas. La ventaja claramente va a ser que al trabajar por algo más chiquito, que esto después se lo voy a dar en número, claramente vamos a lesionar menos tejido. Y la desventaja es que al hacer algo por un tracto más chiquito, bueno, tendremos que adaptar los diferentes equipos para tratar de trabajarlos con un aparato más chiquito. Y bueno, eso nos va evidentemente provocar algo que va a hacer que vamos a necesitar más tiempo para hacer lo mismo que antes hacíamos por un lugar más grande. Digo, antes lo hacíamos por vía abierta, después esas vías abiertas se fueron trasladando a las cirugías percutáneas y hoy por hoy todo lo que se pueda se va a hacer por cirugía de tracto más finito y todo lo que podamos lo evitamos directamente por tracto finito y vamos a hacer la cirugía endourológica endoscópica, que ya van a tener otra clase también. Así que todo lo que no se pueda hacer acá porque fue por una indicación, digamos, exceso de esta técnica, lo vamos a tratar de resolver por cirugía endoscópica retrógrada, que es la cirugía flexible, que hoy por hoy está tan, digamos, en auge, digamos, en los últimos 10 años. Realmente mucha de la indicación de la cirugía percutánea, no sé si lo dijo Maxi, se la comió un montón la cirugía endoscópica. ¿Está bien? Y parte de esas indicaciones eran las de cirugía extracorpórea, la de procedimientos de litotricia extracorpórea. Hoy muchas de las litotricias extracorpóreas mudaron para la indicación de cirugía percutánea. Dame un segundito que voy a pedir que me... Sí, no, dale. Entonces, tenemos que las técnicas evolucionan siempre para una mínima invasividad, una rápida recuperación y tratando de copiar lo que hacíamos antes, que era una tasa libre de cálculos elevada. Todas las tecnologías disponibles ahora están obviamente buscando eso, y acá esto sí es importante, chicos. Miren, por definición hablamos de cirugía estándar. Esta clase les queda, digo, para ustedes, pero no haría falta sacar fotos, pero si quieren sacar, no hay problema. La cirugía estándar o la nefrolitotricia percutánea estándar es cualquier cirugía que uno haga con un tracto mayor o igual a 24 French, por lo cual por defecto todo lo que hagamos por debajo de 22, inclusive 22, es lo que por definición llamamos mini-per. Ahora, dentro de mini-per hay una gran bolsa de gato con diferentes endoscopios, diferentes modificaciones de la técnica, pero que se trataron de encuadrar o de clasificar y de alguna manera llamamos, ¿sí? La mini-per estándar es cualquier tracto hasta los 12 French. ¿Está bien? De ahí para arriba, mini-per, ¿sí? Después, tenemos lo que llamamos ultra mini-per, que es de 12 a 9,5 French. Y por debajo de eso tenemos otra cosa que se llama micro nanoper. Esto que está acá, ¿sí? La micro nanoper es una aguja que punza directamente en la zona hasta el riñón, y a esa aguja entramos una fibra óptica que tiene una cámara. En paralelo pasamos una fibra de láser muy finita, todo conectado con un conector especial, y ahí lo único que hacemos sería como, imagínense, una litotricia extracorpórea, pero intracorpórea con láser. Rompemos y nos vamos, pero eso no lava, no hace nada, es entrar y romper con el láser lo más chiquito que podamos e irnos. Ahora, lo que son endoscopios estándar de fabricación industrial típicos son estos, la mini-per y la ultra mini-per. Y ahí dentro de digamos, de la mayor miniaturización posible, que sería lo que damos la máxima de jugo a estas técnicas de mini-percutánea, tenemos estos dos, ¿sí? Los que están alrededor de los 10 French. Sabemos que cualquier miniaturización en estas técnicas, como ya van a ver en los estudios, van a generar una menor lesión de tejido, y esto
va a generar obviamente una menor caída del hematocrito, ¿sí? Por lo cual eso va a ser la principal ventaja de esto, menor lesión del riñón. Necesitamos, por ejemplo, hasta un paciente que tiene, no sé, una cistinuria, que a lo largo de su vida quizás requiera 10, 15 cirugías, y la verdad que cuanto menos lastimoso ese riñón va a ser mejor. ¿Está? Acá tienen algunas imágenes para iconografiar esto que les digo. Esto es de una marca, pero hay de otras. Fíjense, miren la diferencia entre un nefroscopio estándar, un nefroscopio de mini-per y uno de ultra mini-per. Hay bastante diferencia. Miren esta imagen y esta acá. Esto es lo anterior en los endoscopios y estos son las vainas que vamos a utilizar para poder hacer el acceso. En general, esto hay una gran diferencia con la cirugía estándar. No sé si Maxi le explicó la parte de la realización del tracto de entrada. ¿Le explicó la función, la utilización de vainas de Amplatz? ¿Le explicó Maxi o no? ¿Eso es un no? Bueno, generalmente para la cirugía percutánea un paso recontra importante es el acceso. O sea, yo estoy afuera del paciente, tengo que entrar al riñón y tengo que tener un tracto establecido y estable para poder entrar y salir un montón de veces. Bueno, eso en la cirugía percutánea estándar lo hacemos con esto que son los dilatadores de Amplatz. Esto que está acá. ¿Lo vieron esto, chicos? Seguro que sí, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Acá tenemos, esto está diseñado para la cirugía estándar, si bien se fijan que tenemos varias medidas. ¿Sí? Bueno, el tracto estándar, una vez localizado, uno va a dejar colocado esta vaina, que es la famosa vaina de Amplatz. Después hay otra de metal que es la vaina de Alker. Esa vaina de plástico o de metal genera, digamos, un espacio realizado por nosotros entre el afuera y el adentro, previa a la dilatación, ¿sí? Fíjense, en la cirugía estándar estamos acá, y en la cirugía de ultra mini-per estamos acá. Ni siquiera en los dilatadores azules, estamos en los que utilizamos para dilatar el tracto en una nefrostomía, ¿sí? Algo mucho más chiquitito. Miren, un 90% de reducción del área, y eso, según el tamaño, el largo, digamos, del tejido, también va a disminuir el volumen que vamos a lesionar en el tejido. Fíjense, tenemos la fórmula del cilindro, ¿sí? Fíjense, en un cilindro de tejido en el cual nosotros hacemos una cirugía estándar, lesionamos aproximadamente entre 14 y 15 centímetros cúbicos de tejido renal. Y fíjense acá, en una cirugía de ultra mini percutánea, tenemos una reducción del casi 90%, 1,56 centímetros cúbicos, un montón. Claramente esto va a generar un menor sangrado, chicos. Entonces, las ventajas en general, menor lesión de tejidos, aledaños, no solamente el riñón, sino todo el tracto, ¿sí? Menor invasividad, menor sangrado, menor índice de transfusiones, menor tasa de fístulas arteriovenosas, menor dolor, menor estadía posoperatoria, menor tiempo de radioscopía, no es un tema menor esto para una persona que, para los urólogos que se dedican a hacer endurología y que usan muchos rayos, bueno, la radiación, ya lo vieron la clase, no sé si tuvieron hoy la clase de radioprotección, ya la van a tener. La radiación tiene como dos grandes efectos. Uno es dosis dependiente y es acumulativa, que cuanto más nos expongamos a los rayos, más probabilidad que esos rayos generen una lesión en el ADN que nos puedan generar a nosotros o al paciente una enfermedad. ¿Está? Ese es el efecto de radioacumulación. Pero después hay un efecto estocástico, que es aleatorio, es que una mínima radiación puede generar una lesión, digamos, muy importante a nivel de un ADN que va a codificar justo para generar un cáncer. ¿Está bien? Entonces, con respecto al efecto estocástico no podemos hacer nada, pero sí con el efecto, digamos, acumulativo. Entonces, cuanto menos radiación absorbamos, va a ser mejor. También sabemos que al generar menor sangrado, vamos a tener más posibilidades de generar una cirugía sin doble J y sin nefrostomía. En general, los principios generales, estamos viendo, miren, la cirugía percutánea mínimamente invasivo se ubica justo acá en el medio. ¿De qué? ¿En el medio de qué? De la cirugía percutánea estándar, de la cirugía intrarrenal retrógrada y de la litotricia extracorpórea.
cumple un rol en determinados casos, que ya vamos a ver cuáles son los más adecuados. Entonces, vemos que es una alternativa a la cirugía percutánea estándar. Sí, ok. Ahora, para la cirugía percutánea estándar, ¿qué método de litotricia van a usar, chicos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se te ocurre? Neumático. Perfecto. ¿Sabes cuánto sale un neumático? Más o menos $1000. Ahora, para esta cirugía, que tenés que miniaturizar todo, ¿qué pensás? ¿Qué tipo de litotricia vas a tener que utilizar? ¿Cuánto sale un láser es más barato? 30, 40 mil. Mirá lo que se te... 40 veces más de costo mínimo para usar esta técnica. Digo, para empezar. ¿No? Amortizable, se verá si no, porque seguro que se usa para otras cosas, pero ya de movida tenemos una limitación importante. Esto ya para empezar no lo podemos hacer en cualquier lado. Tenemos que tener un láser. ¿Qué otra cosa más? Bueno, vamos a tener que tener un endoscopio. Ahora, el costo del endoscopio mini percutáneo, ¿cuántos piensan que si lo comparamos con el estándar? Decime, ¿vos qué se te ocurre? $8.000. Bueno, depende. La mejor respuesta es depende de la marca. Si fuera, por ejemplo, la marca alemana estándar, los precios son similares. Lo que pasa es que cuanto más finito, más frágil. Entonces, si te rompe el chiquitito, vas a gastar lo mismo que si te rompe el grande, que probablemente lo uses mucho más. ¿Está bien? Digo, eso no es un tema menor. Hay otras marcas, hay una marca china que es Hawk, que es el último que hizo una modificación grande de estos equipos, que trabaja con una camisa en la cual trabaja mucho con el efecto Venturi, ¿sí? Y ese es un equipo que si uno lo ve es un ureteroscopio común, pero un poquito más corto. Un poquito porque es bastante incómodo, es largo. En cambio los nefroscopios típicos y estos de mini percutánea son mucho más chiquitos. ¿Ok? Por lo cual digo, en general lo que tienen que saber es que estos equipos son más finitos y son más frágiles. Por lo cual, para aprender a hacer una percutánea, yo en general sugiero que uno aprenda con un endoscopio que sea más noble y que le permita que uno no lo agarre de otra vez y se le rompa. Esto sirve, chicos, pero es como una herramienta para tenerla accesoria. No es si uno se tiene que comprar un endoscopio, yo no me compraría. Me compraría un estándar, ¿está bien? Ahora, si me encanta la endurología y quiero ir avanzando y tener más chiches, seguro que los voy a usar cada vez mejor. Es una buena compra tener esto, que se rompe menos que un ureteroscopio flexible. Bueno, en general tenemos que tener una cierta lógica de buscar que los pacientes no sean los más problemáticos. No vamos a buscar un paciente con mucha infección, no vamos a buscar un paciente con una litiasis demasiado grande, y cuando uno está empezando siempre elijan los casos más fáciles, ¿no? Es una alternativa costo efectiva versus la flexible, y más que todo cuando uno estaba en la era de los flexibles que eran reutilizables todos. Cuando yo aprendí a hacer ureteroscopía flexible, de un grupo de urólogos elegíamos a una sola persona que la mandábamos a capacitar y esa persona era la única que agarraba el endoscopio flexible reutilizable que salía entre 10 y 20 mil dólares, y si uno lo rompía al tercer uso perdíamos un montón de plata. Por lo cual uno tenía que capacitar de a uno y que se trate de usar esos endoscopios 100 usos, 150 usos. Hoy por hoy en Argentina tenemos los ureteroscopios digitales descartables, que lo usamos varias veces, y que ni siquiera lo paga el médico, lo paga la obra social, la prepaga, etc. Por lo cual hoy por hoy hubo una democratización muy grande de la cirugía de ureteroscopía flexible, y ustedes van a tener muchísimo más acceso a hacer esa cirugía que hacer esta. ¿Ok? Y va a ser más fácil y va a ser probablemente ustedes la van a poder hacer y reproducir en una clínica de baja complejidad donde cuenten con menos herramientas que quizás esta cirugía. Bueno, ¿cuándo lo podemos usar? Bueno, como alternativa, como les puse, que estaba entre medio de varias técnicas, por ejemplo las ondas de choque, en casos de contraindicaciones, en casos refractarios. Digo esto, les remarco, de acá levante la mano quien tiene acceso a hacer una buena litotricia extracorpórea en su centro. Uno solo. Si esta pregunta yo se las hubiera hecho hace 15 años, probablemente el 60-70% de las personas que estaban sentadas acá
hubieran levantado la mano. Hoy por hoy cada vez hay menos equipos de litotripsia extracorpórea y se fueron haciendo como menos disponibles, ¿está bien? Como digo, mucha de la indicación de la litotripsia extracorpórea sigue existiendo, pero probablemente uno tiene menos acceso e indica, y quizás sobreindica la litotripsia intrarrenal retrógrada porque tienen más acceso. ¿Ah? Pero no quiere decir que esté exento de complicaciones eso, ¿no? Bueno, se fijan en las guías, ¿cuándo lo usaría esta cirugía? Y bueno, acá, para una cirugía de más de 20 milímetros, o sea, más de 2 centímetros, idealmente hacia polo inferior e idealmente con factores desfavorables. Esa sería una indicación percutánea, pero bien, digamos, dirigida, que no sirve tanto la cirugía intrarrenal retrógrada. Por lo cual ese sería un caso ideal. En las guías europeas también da algo similar, para cálculos entre 10 y 20 milímetros, desfavorables, si alguien preguntó algo, no. Bueno, y lo que sí habla es de que el mini-PERF tiene menor sangrado, pero con mayor tiempo quirúrgico. Eso es algo lógico y está bien y es lo que dan los estudios. Después, en las guías estas, lo que se le habla y hay que remarcarle al paciente, que las cirugías percutáneas en general tienen mayor stone free versus que las cirugías endoscópicas, pero a mayor riesgo. Y ese mayor riesgo dentro de todo lo podemos minimizar si hacemos cirugía mini percutánea y mejor si hacemos una ultra mini percutánea. ¿Está? Y bueno, nada, lo que dice es que las técnicas estas de mínimamente invasividad tienen similares resultados con menor tasa de complicación. Bueno, en esta, que sí que es un trabajo como muy importante, que es el del CROES, ¿sí? De la Sociedad de Endocrinología, donde es un trabajo histórico muy importante, que fue el primero que demostró que las cirugías mini percutáneas, el tamaño de la camisa estaba relacionado al sangrado. Y se vio y se demostró que a menor tamaño de la camisa, menor sangrado. Digamos, porque este es un estudio que figura en todos los trabajos como apoyo de... Miren este trabajo que compara mini-per con cirugía percutánea. Fíjense el tracto, como yo les había dicho. Acuérdense que cirugía estándar más de 24 French, mini percutánea menor a 22. Ahí tenemos un universo entre 18 y 2 French, o sea, el nano-per, digamos. Miren, tipo de fragmentación, lo que yo ya les había adelantado. Cirugía mini percutánea, láser. Cirugía estándar, neumático. Neumático, bueno, hoy por hoy también. Y antes también estaba otro tipo de litotricia, que es la ultrasónica. Hay un equipo de MS, no sé si lo vieron, el Trilogy, no sé si lo vieron alguna vez. Es un equipo que mezcla neumático con aspiración y ultrasónico, y lo que hace es, realmente sirve mucho para cálculos de gran volumen, ¿sí? Bueno, acá en las mini-per se puede utilizar, para las mini-per más grandes, llamemos, se puede usar el ultrasónico. Pero para las cirugías de ultra mini-per, solamente láser. Y lo único que hacemos es lavar, pero no aspirar. El tiempo de la cirugía, miren cómo varía, de 45 a 31, o sea, es lo que ya les había dicho. Estas técnicas mínimamente invasivas de miniaturización aumentan el tiempo quirúrgico. La caída del hematocrito es menor, ¿sí? Fíjense, pero no es una locura, no es que no tiene transfusión. Cae un poco digamos, hematocrito, pero sensiblemente menor que en el otro. Requerimiento de analgesia, si esto es importante, hay menor requerimiento de analgesia en la cirugía mini percutánea versus el estándar. La estadía hospitalaria, claramente hay 2 días casi de diferencia. Mayor posibilidad de no requerir doble J o requerir nefrostomía, por lo cual eso evita procedimientos auxiliares, o sea, requerir un nuevo procedimiento, una nueva anestesia, etc. La tasa de stone free es sensiblemente menor, pero muy poquito, fíjense, con una P significativa, y acá hay un número de pacientes similares. Después, en este otro trabajo, nada, lo que dice que son por lo menos igual de seguros y eficientes que la cirugía estándar, pero habla de que se necesitan más estudios aleatorizados, etc. Miren esta otra review sistemático que compara ultra mini per y micro per, ¿sí? Acuérdense cuál era la mini per y cuál era la micro per, chicos. ¿Cuál era la diferencia? Sí, hay bastante diferencia, ¿eh? Espera.
podría poner este cuadro, quizás esto es este de acá, ¿sí? La ultra mini PERC, recuerden, es algo bien finito, es como el dilatador de 10 que usan para hacer la nefrostomía. Y esto de acá ni siquiera esto, es una aguja. ¿Sí? Es una aguja que tiene 4 French. O sea, estamos comparando algo muy muy chiquitito con algo casi insignificante en ese trabajo. Acá. Bueno, miren, con la cirugía ultra mini percutánea, el hito promedio eran casi 2 centímetros, 18 milímetros, la tasa libre de cálculo bastante alta, 88, complicaciones un 6%, la mayoría clavían 1 o 2, ¿sí? Y después, la microPERC, bastante pacientes, 118 pacientes, litos un poquito menores, casi 14 milímetros, stone free bastante alto, o sea, con esa técnica recontra remini invasiva, tiene un stone free alto, casi 90%, pero con más índice de complicación. ¿Por qué? ¿Cuál sería la explicación de esto, chicos? ¿Cuál se les ocurre? Y fíjense, las complicaciones igual son menores, 1 y 2. El tiempo de trabajo en la presión de agua y la presión posterior. El tiempo de trabajo no tanto, pero sí la presión de agua. Acá estás metiendo todo por una aguja y casi que no sale nada para afuera. Entonces ahí hay más probabilidad de tener fiebre o de tener una infección urinaria complicada. Bueno, no hubo mortalidad, perforación de víscera o fístula arteriovenosa, ¿sí? Una transfusión y una conversión a mini PERC en ambas técnicas, ¿sí? O sea que la conversión no fue estándar, fue de micro PERC a mini PERC y de ultra mini PERC a mini PERC, ¿está bien? Bueno, en este que es un metaanálisis, fíjense que tenemos un stone free que es similar, ¿sí? Bueno, seguro de eficaz, se recomienda INFER con mayor stone free en polo inferior. Nada, lo que dicen, a ver, si vamos a utilizar una técnica, ¿está bien?, que sirva para la percutánea, principalmente la ubicación ideal es el polo inferior, chicos. Porque acuérdense que ustedes cuando están trabajando con un ureteroscopio flexible, el lugar que más fácil se le ofrece y en el cual podemos hacer las técnicas nuevas de fans, etcétera, es pelvis, cáliz medio, cáliz superior. Ya trabajar en un cáliz inferior es difícil en una ureteroscopia flexible. Y de hecho, la mayor, digamos, de las dificultades es esa. Generalmente cuando hay algún problema uno trata de reposicionarlo o trabajarlo in situ. Pero muchas veces uno no llega bien y deja masa residual. Bueno, a ver este otro, también es un multicéntrico observacional, un PD900, compara, fíjense, litotripsia extracorpórea, ureteroscopia flexible y percutánea mini y micropercutánea. Dice, la mini percutánea tiene una tasa libre de cálculos, o sea, la que mayor tasa libre de cálculos tiene con un 88,8. Bueno, es lógico porque fíjense con lo que está comparando, ¿no? Lo compara con la litotripsia extracorpórea, que es un 70%, y con la RIRS, que depende del lugar. ¿Está bien? Realmente. La RIRS, las stone free mayores van a depender de cálculos más chicos y de ubicaciones, como les dije. Polo superior, cáliz medio o pelvis renal. Y bueno, las complicaciones que hubo fueron Clavien 1 y 2. O sea, la mayoría de las mini PERC no fueron complicaciones graves. Con respecto al método, si esto es importante, en general, esta cirugía, si bien se puede hacer en decúbito prono, realmente le podemos sacar mucho más provecho cuando utilizamos decúbito supino, la posición intermedia de Valdivia Uría modificada con Galdacao. Esto me va a permitir un acceso retrógrado, endoscópico y percutáneo anterógrado, ¿sí? Fíjense como tenemos una exposición del área genital y del flanco, ¿sí? Son dos pacientes diferentes. Vamos a colocar los campos y vamos a colocar las bolsas para tratar de dirigir el fluido siempre a una zona segura, que no nos mojemos. Vamos a hacer el acceso endoscópico retrógrado siempre por la uretra. Se entra adentro del uréter y se deja colocado o una vaina, si es que vamos a hacer un procedimiento combinado, o le dejamos un open grueso dentro de la pelvis renal. Si vamos a hacer una cirugía percutánea solamente y no una cirugía combinada, es importante que el open que dejemos
dentro de la pelvis renal siempre esté funcionando y permeable. Para evitar las complicaciones, que bien dijo su amigo, cuando yo hago un acceso percutáneo, meto líquidos del riñón, ese líquido tiene que salir o por abajo, a través de la vaina que está en el uréter y sale hacia afuera por la uretra, o por una distancia, por un tamaño mínimo que tiene que haber entre la camisa externa y el endoscopio en el acceso percutáneo. Ese tamaño mínimo que tiene que haber, tiene que ser de 2 a 3 French, ¿sí? Para que entre el endoscopio y la vaina pueda pasar y salir el líquido y la presión sea baja. ¿Cuál es la presión de trabajo ideal dentro del riñón, chicos? Para disminuir las complicaciones. Muy bien, ¿40 qué? Centímetros. No, Centímetros de está agua. bien el 40, pero no son milímetros de mercurio. Son 40 centímetros de agua. ¿Y eso sabes a cuántos milímetros de mercurio equivale? A 29. ¿Está bien? Te dice a propósito de la repregunta porque siempre uno se confunde. Es una columna de 40 centímetros de agua, que equivale a 29 milímetros de mercurio. Nada que ver, mucho más chiquitito el mercurio, pero más pesado. Bueno, entonces se hace un acceso endoscópico y percutáneo, se hace una dilatación de ese trayecto, y fíjense, como acá no se ve, pero el 10, ¿sí? Hacemos una dilatación que se puede hacer con los dilatadores faciales o no, y de hecho, los dilatadores de los sets estos de cirugía minipercutánea tienen un dilatador de metal, ¿está bien? Que permite hacer la dilatación y sobre eso pasar directamente la vaina de metal. Y eso es lo que se llama dilatación en un paso, one shot. En este caso yo, por un tema, digamos, de docente, les estoy explicando que uno podría hacer una dilatación, pasar un doble lumen y pasar 2 guías. ¿Por qué les digo eso? Porque si uno trabaja con los equipos más finitos, no pasa el endoscopio y la guía por dentro de la vaina. Entonces uno tiene que trabajar directamente sin guía dentro de la vaina, que es lo estándar que utilizamos en cirugía percutánea estándar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos 2 guías, me quedan las 2 guías dentro de la vía urinaria y por una de las guías paso ese dilatador de metal y la camisa esa de metal. Y me queda una guía por fuera de esa dilatación, por las dudas, por si pierdo el trayecto. ¿Está? Bueno, ahí tenemos un paciente que estamos usando ya el dilatador facial de metal y la camisa de metal y lo introducimos dentro de la vía urinaria, ¿sí? Acá es una función perfecta, que no es que siempre sale así. En este caso, recuerden que lo ideal de las funciones es a través de la papila, del centro de la papila. Acuérdense, la imagen esta de la copa de champán tendría que entrar por acá. Ese es el lugar ideal. Ahí estamos viendo cómo se ve. En este caso, no sé si ven que es una imagen pixelada. Este es un endoscopio a fibra óptica, no es a ópticas. Cuando los endoscopios son a ópticas van a ver una imagen nítida. Ahora, cuando es a fibra óptica, como la mayoría de los ureteroscopios semirrígidos que ustedes tienen, van a ver una imagen así. Lo que tienen que hacer es visualizan el cálculo, lo ponemos, digamos, bien en foco y después se desenfoca un poquito para sacarle este puntillado. Hay algunas de las endocámaras modernas que tienen un filtro para este tipo de endoscopios que hacen eso en forma digital. Bueno, acá están viendo el endoscopio ya introducido y ven la visión endoscópica, que es lo que estoy viendo, chicos. Estoy viendo la guía que yo metí, que en este caso ven que no está, pero se ve que es de otra cirugía, una guía de seguridad por fuera y eso que está ahí es la punta del catéter ureteral. Entonces yo voy a introducir líquido por el acceso percutáneo y el catéter ureteral lo va a sacar hacia afuera. Ahí hago la litotricia con láser de Holmio, que lo que hago es una técnica de pulverización. ¿Está bien? Porque acá en general lo que trato de hacer es hacer fragmentos bien chiquititos y después lavar para que todo eso salga hacia afuera, ¿sí? Que es diferente que el concepto cuando hacemos una ureteroscopía flexible. Una ureteroscopía flexible en general, hasta el advenimiento un poco de las vainas estas de aspiración, lo que uno hacía era fragmentaba o pulverizaba. Para cálculos grandes no podemos fragmentar y sacar 25.000 fragmentos.
Entonces pulverizaba lo mejor posible, dejaba un doble J y se iba. Acá lo que hacemos es un poco parecido en cuanto a la técnica de litotricia, que es una técnica por contacto de pulverización, o sea, al láser lo tenemos que setear con el disparo a baja intensidad y alta frecuencia, ¿está bien? Para generar un dusting lo más perfecto posible. Entonces uno va con diferentes técnicas que llaman de zigzagueo o de chipping, que es agarrarlo desde los costados, lo va reduciendo en volumen y una vez que lo terminó, digamos, de pulverizar, va lavando. Introduce el líquido por el endoscopio y saca por el acceso ureteral, o hace al revés. Tira líquido del acceso ureteral y sale por el acceso percutáneo. Y ahí están viendo lo que se ve. En este caso, ven, tenía una vaina ureteral, miren cómo ven que salen los fragmentos. Se ve acá el ayudante que estaba entre las piernas del paciente, como ve, siempre tiene que chequear que cuando uno está haciendo la litotricia desde el riñón, la camisa ureteral siga saliendo líquido. Y bueno, ahí vamos a ver si tengo otra. Una vez que uno termina, generalmente puede dejar un catéter doble J o no. Lo que uno, como hace una técnica de pulverización, tiene que estar seguro que si lo quiere dejar sin catéter doble J no le quede ningún fragmento. Si no, en 2 minutos va a ser un cólico renal y va a generar una fístula renal, digamos, renocutánea, porque se va a tapar el uréter, va a empezar a salir líquido por donde había hecho el acceso percutáneo. Por lo cual, yo la verdad que lo que prefiero hacer es tratar de dejarlo libre de cálculo por vía endoscópica, percutánea o endoscópica, que puedo hacer una revisión con un ureteroscopio flexible. Si me quedo recontra seguro, podría dejarlo sin catéter doble J o le podría dejar esto, un doble J con un hilo de sutura que salga por la uretra o por el acceso percutáneo, y uno a los 3 a 5 días o 7 días tira del hilito, saca el doble J y el paciente no tiene que volver a entrar a un quirófano, no tiene que recibir una nueva anestesia, y le aportamos bastante seguridad en el postoperatorio inmediato de que no vamos a tener un cólico. Y si tenemos la mala suerte de tener una infección urinaria complicada o fiebre en el postoperatorio, ya sabemos que la vía urinaria está bien drenada. ¿Está bien? Bueno, acá tienen un caso donde ven típico, una piedra que la verdad que era bastante fácil en la pelvis renal. Esto para cirugía endourológica se puede hacer, ¿está bien? Pero quizás en la era, digamos, de la pre-cirugía de la ureteroscopía descartable digital, era un exceso para el endoscopio. Teníamos más chance de romperlo. Hoy yo le diría que evaluaría qué tal es el uréter. Si el uréter es complaciente o tiene un doble J previo, yo esto quizás lo haría con una ureteroscopía flexible. Intentaría meter una vaina con aspiración lo más grosera posible, que entre fácil al uréter. Digo, pues esto es una mediación. Fácil al uréter significa que no la entre forzando. Si entro forzando, estoy lastimando el uréter. Si entra fácil, bueno, probablemente no genere isquemia en el uréter y no me genere después una estrechez del uréter. Si puedo hacer bien y entro con el endoscopio, bárbaro, lo trabajo. Ahora, en general, yo a estos pacientes los pongo en esa posición de valdiviuría. O sea, intento endoscópico. No se puede, en un momento lo punzo. ¿Con qué lo punzo? Con una mini percutánea. Yo prefiero una última mini percutánea. Si fuera un cálculo mayor, un cálculo coraliforme, la verdad que ahí o hacemos una mini percutánea estándar, o sea, entre 22 y 18 French, o le hacemos con el endoscopio clásico también. También esto sirve para accesos accesorios. Digo, tengo una cirugía, una litiasis coraliforme, ¿sí? Le hago un tracto estándar en el lugar donde yo veo más masa litiásica. Intento con el endoscopio estándar entrar a los otros lados. No puedo, bueno, hago accesos accesorios más chiquititos con esta técnica. Pero, le vuelvo a repetir, tenemos que tener un láser disponible. Y en general, un láser para cálculos grandes, lo ideal sería un láser de mediana o alta potencia que me van a permitir, no tanto por la energía que yo uso, sino por los hertz, la repetición en la unidad de tiempo que voy a poder implementar para hacer un mejor dato. Bueno, como ven, algo muy estético, muy chiquitito, pero sí es importante seleccionar los pacientes. Esta diapositiva siempre las pongo porque, bueno,
tenemos un cálculo grande, y yo les dije que acá la litotricia que hago es una pulverización o fragmentar algo con cosas muy chiquititas. Si yo tengo un cálculo grande, un problema lo transformo en 100 o en 1000. Digamos, genero muchos fragmentos. Y esos fragmentos los tengo que poder lavar bien. ¿Tá? Por lo cual, bueno, esto como todo un balance entre riesgo y beneficio, tienen que saber cuándo utilizar cada una de las herramientas que uno tiene. ¿Tá? No es una herramienta perfecta, pero es una herramienta que viene a suplementar y mejorar las cirugías percutáneas. Yo creo que la cirugía percutánea, en todo lo que trabajen en un medio público y que tengan pacientes con cálculos coraliformes, la cirugía estándar es una cirugía barata, relativamente fácil de aprender, muy reproducible y que realmente podemos solucionar la gran mayoría de los casos complejos. Y cuando no tenemos esto, cuando tenemos acceso a otras herramientas, bueno, uno podría suplementar con esto, pero ya les digo que no me parece una herramienta para hacer la única que uno compre. Sería para tener algo suplementario. Bueno, ahí tienen algunos casos típicos que sirven para esta cirugía o para una cirugía. Digo esto porque esta también es un caso típico para una flexible también. Y esto también es una piedra un poquito más grande, pero se podría hacer un flexible. Lo que le tenemos que decir a los pacientes cuando vienen con esto es lo siguiente. Bueno, si uno puede optar por cirugía endoscópica retrógrada, probablemente en etapa, para todos los estudios hechos para cálculos entre 15 y 20 milímetros para flexible, la tasa de cirugía es 1,56. O sea, no hay casi ningún paciente que con una sola cirugía solucionemos el problema. Nosotros le tenemos que decir que o le hacemos una cirugía endoscópica, probablemente en etapas, o le hagamos una cirugía percutánea, que probablemente sea en una cirugía, pero que tiene más riesgo de el acceso percutáneo. Eso es un poco la información que le tenemos que dar al paciente y un poco la que tienen que saber ustedes. La cirugía percutánea tiene más stone free, menos procedimientos, o sea, menos requerimiento de procedimientos accesorios, pero es más riesgosa. ¿Está bien? Y eso de más riesgosa, obviamente que depende de varios factores, dentro de los cuales, chicos, están ustedes. Ustedes se van capacitando y sabiendo cuándo indicar una cirugía, cómo hacerla bien, los factores de riesgo que uno le puede dar al paciente van a ir disminuyendo. ¿Tá? Entonces, resumiendo, es un tratamiento moderno, mínimamente invasivo, menor lesión de tejido que redunda en menores complicaciones relativas al sangrado, con más rápida recuperación, con menor probabilidad de requerir analgesia, con una probabilidad de alta más temprana, menor requerimiento de stent doble J, costo efectivo en virtud de la vida media si la comparamos con los ureteroscopios flexibles reutilizables, alta tasa libre de cálculo, mayor que la cirugía flexible y menor requerimiento de retratamiento versus la flexible. ¿Tá? Pero si la comparamos con la flexible solamente, es una cirugía que tiene más complicaciones. ¿Okay? Bueno, acá estamos terminando. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya se lo había dicho. Doc, una pregunta en cuanto a los amplex. Casos de pacientes obesos. Sí, buena pregunta. ¿Existen ampleas para este Sí, tipo de pacientes? ampleas y endoscopios. Tenés dos posibilidades. Tenés esto de acá. Bueno, estos endoscopios vienen largos y más cortitos. Siempre les recomiendo cómprense el más larguito, porque uno nunca sabe si va a tratar a un paciente que tenga más tejido celular, etc. Y después, con respecto al Amplatz, que sería esto también vienen más largos y más cortos. De hecho, estos para posición de Valdivia o prono vienen más cortos o más largos. En Valdivia viene un poco más largo que en prono, porque el acceso, viste, es un poquito más largo. Pero bueno, yo lo que recomiendo es siempre compren endoscopio y los amplas más largos. Si te sobra, mejor que te sobre y no que te falte, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y ahí miren bien la diferencia, ¿no? No sé si lo vieron alguna vez, chicos. ¿Vieron alguna vez esto de endoscopio o no? No es muy común esto, ¿eh? Lo más común es el estándar, digamos, en Argentina. Yo la verdad que trabajo con estos equipos hace bastante. Fue de los primeros que hice acá la cirugía mini percutánea y sirve.
pero la verdad que no es una locura tampoco, tenemos que saber cuándo indicarla. Bueno, con esto estamos terminando, espero que les haya servido. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora viene Horacio que les